Vamos a dar inicio a la segunda parte de la presentación, denominada generación de cartografía, y lo vamos a hacer viendo un ejemplo de edición catastral. Ese es un ejemplo de generación de cartografía mediante la edición catastral. En este caso hay un sector del distrito de Cieneguilla en el que se ha ejecutado el levantamiento catastral y por tanto contamos con este plano ya editado. En un plano de edición catastral se muestran, entre otra información, las dimensiones de los lotes, las áreas construidas, se grafican el número de pisos, los distintos materiales que puede tener una vivienda, los usos que se dan en la ciudad y también los elementos o los componentes urbanos tales como las veredas, el mobiliario urbano, los paraderos, entre otros elementos que existen en la realidad de las ciudades. La edición cartográfica se grafica sobre una topografía obtenida mediante levantamiento con estación total, a eso nos referimos cuando hablamos del método directo, o una restitución fotogramétrica, y a ella nos referimos cuando hablamos sobre el método indirecto. Entonces, el método directo es la representación gráfica de la superficie de un espacio en donde se consignan todos los datos necesarios para la elaboración del mapa del área de trabajo mediante la utilización de equipos topográficos. Y el método indirecto consiste en la utilización de ortofotos y cartografía resultantes de la restitución que permiten la fotoidentificación de los vértices de los predios y la determinación de los mismos a través de procesos de restitución y/o digitalización. Entonces, cuando hablamos del método directo y el método indirecto, estamos hablando de la distinta información obtenida por distintos medios que nos sirven como base para proceder a la edición del catastro. Vamos a desarrollar de manera muy general los tres principales insumos para la generación de la cartografía mediante la edición catastral. En este gráfico tenemos el croquis. El croquis es la representación gráfica del predio que se levanta en campo y que contiene la siguiente información: las medidas perimétricas de cada lote catastral, las medidas de las construcciones internas, la nomenclatura del lote catastral, la nomenclatura de la manzana catastral, el número de ingreso de los lotes, el nombre de las calles con su respectivo código de vía, el número de pisos con que cuenta la vivienda, el área total del lote, el área de cada área construida según el tipo de material, las actividades económicas y además el tipo de material. Esta información, como hemos dicho, es recogida en campo y plasmada en el croquis, que sirve como uno de los principales insumos, o quizás el más importante, para proceder a la edición catastral. Otro insumo muy importante para la generación de la cartografía mediante la edición catastral es la ficha catastral, en donde están ordenados todos los datos recogidos en campo. Y por último, el tercer insumo son las fotografías, para cuya toma tenemos lineamientos, tenemos instructivos que deberán cumplirse para proceder a hacer esta acción en campo. Estos son los tres insumos para la generación de la cartografía mediante la edición catastral. Seguramente en el desarrollo del curso vamos a tener oportunidad de desarrollar con mayor detalle cada uno de estos procedimientos y desarrollar además con mayor detalle también los productos de la edición catastral. Hemos concluido con la presentación referida a la cartografía. Esperamos que la información que hemos brindado sea de mucha utilidad para ustedes y que haya servido para aclarar algunos conceptos que de repente, por estar lejos de la disciplina o de la actividad que tienen, no han tenido oportunidad de conocer. Agradecemos la atención y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Gracias.